Yo justamente, el comandante a la mañana antes de ser atacado, el que quería pasar a comer, lo podía hacer, y el que no, como venía muchos días de zafarrancho, podía descansar. Y nos venían aconsejando que durmiéramos vestidos y con el salvavidas bien ahí a mano. Y como tenía varias horas para dormir, se me dio por desvestirme, pero puse toda mi ropa doblada abajo del colchón de la cucheta, dormía en una tercera cucheta. Y en la tarde, bueno, me hice llamar con el de maquinaria y pasé a mate, a tomar mate. Y justo encontré un muchacho acá de Cerodino que, bueno, hasta el día de hoy le agradezco que él fue uno que me salvó la vida. El primer torpedo me hace pegar con la cucheta de arriba, y cuando me quiero acomodar, sin saber lo que pasaba, el segundo torpedo me tumba de la cucheta, caigo al suelo. Entonces no sabía, eran dos explosiones fuertes, pensaba que puede ser caldera. Yo iba a pasar al comedor grande porque hay 3 comedores, uno de babor, uno de estribor y uno en el centro. Y más de todo, y en el centro los chicos jugaban a las cartas, había una televisión, miraban televisión, y yo encaré para el comedor grande. Y este muchacho estaba solo en el comedor babor y me dice, cuando justo estaba por llegar allá al comedor grande, me llama. Es una cara, un muchacho ese muy humilde. Y me dice, vení, que yo tomo mate. Dice, no, digo, pero como él estaba solo, y me volví. Esa casualidad de que uno en la vida me pegué la vuelta. Y me puse a tomar mate mano a mano en una mesa larga, uno de un lado y el otro del otro. Y inclusive yo el jarrito de mate lo dejé a la par mía y tomó mate en bombilla. Y bueno, y hablamos de este tema, del frío que hacía afuera, que era difícil abandonar el buque por el frío que uno en la cabeza pasaba miles de cosas, pero lo que menos pensaba que podíamos hacer atacar. Cuando me empecé a cambiar, me puse todo. Cuando me estaba poniendo el salvavidas, entra a oscura un cabo, me ve que estaba yo ahí y me dice, me pregunta qué estaba haciendo. Le dije, me estoy cambiando, estaba durmiendo, ¿qué pasó? Explotó las calderas, ¿qué pasó? No, rápido, dispará a cubierta principal, pero me metieron 2 torpedos. Uno pegó en el comedor grande y agarró mucho sellado, agarró cantina, y el otro le borró como 10 metros de proa. Ahí me doy cuenta de por qué tanto humo y cómo ya se empezaba a inclinar el barco hacia un costado. Con el megáfono de mano se hizo correr la voz de cubrir el puesto de mando. Ese cubrimiento del puesto de mando no significaba que el hombre se iba a tirar al agua, sino que fuera a cubrir abandono en los puestos que ya en tantos zafarranchos o prácticas que se habían hecho, conocía de memoria. Como nosotros conocíamos bien el buque, porque hacía 9 meses que estamos ahí, atimamos en una puerta, son compartimentos, y en ese momento el buque está en condiciones Z. Z quiere decir que todos los compartimentos se cierran, y si se agujerea abajo el buque, se llena de agua en un compartimento y los otros no, porque puede seguir navegando el buque, por más que se llene un compartimento de agua. Pero en ese momento, como fue tan grande la explosión, rompió todo, pegó a la par de la coraza, no agarró la coraza, pegó a la par de la coraza. Mi pensamiento era, ordeno el abandono, no ordeno el abandono, el buque se puede salvar, no se puede salvar. No teníamos miedo. Yo muchas veces dudé de si no nos ponían algo en la comida, porque no había miedo, no había miedo. Sabíamos que estábamos en un barco viejo, que cualquier cosa que nos atacara le iba a hacer daño al barco. De un daño de explosiones hasta hundirnos. Sabíamos, porque a veces se hacían pruebas de tiro en islas en el sur, islas de los estados, todo, que son islas deshabitadas, y se hacían pruebas de tiro, y más de una vez no salían los tiros de los cañones, nos mandaban todos
que exploten hasta que venían los expertos y desactivaban otra vez, le sacaban la cápsula de la bala que habían puesto, el proyectil que habían puesto en el cañón y no salían. O sea que era muy antiguo, muy antiguo. Tenía ametralladoras antiaéreas, pero a manivela todavía. Cuando pasaron los aviones que había en ese momento, hasta que vos das vuelta una manivela no ves más el avión. Sabíamos, éramos conscientes de que cuando algo que nos atacara, algún daño nos iba a hacer hasta hundirnos. Bueno, agarré 2 o 3 escaleras porque estamos casi bien a nivel del mar, a donde estaba el comedor. Y bueno, llegué al cubierto y me encontré con esta sorpresa. Y el metro de proa, la gente que gritaba. Teníamos un entrenamiento de salir a la cubierta principal y urgente y a pararnos frente a nuestra balsa. Quedamos un ratito ahí, yo me fui a la balsa que me correspondía y... Cada 20 personas había una balsa. Nosotros sabíamos, nuestra balsa era la número 29. Así que nos paramos frente a nuestra balsa a esperar a ver qué sucedía, si había que abandonar o qué. Nosotros estábamos preparados. Porque no tenía solución por la forma de cómo se había metido el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí, le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Teníamos 20 personas en cada balsa y yo llegué ahí uno de los primeros casi y yo veía que no venía en el grupito mío de balsa y bueno, pero el comandante vio que se hundía el buque y digo, abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Nosotros cuando salimos del puerto, el crucero me parece que estaba en dique seco, estaban en arreglo y me parecía imposible que como lo volviese y estaba, pero resulta que lo habían mandado así como estaba. Más que tenía los compañeros míos del mismo pueblo, tenía otras amistades que dentro de los 2 meses de institución nos conocimos. No podía creer, ¿cómo puede ser? Nos hundieron en una parte que habían dicho que no iban a atacar un barco, que eran fuera de las 200 millas marinas que habían puesto alrededor de las Islas Malvinas, y sin embargo no respetaron eso y nos hundieron fuera de esas 200 millas. En ese momento vos hacías lo tuyo, podría haber ayudado unos cuantos heridos, pero en ese momento se hundió tan rápido que uno no pudo ni bajar siquiera abajo a ver si había algún herido. Yo inclusive vi algún herido en cubierta, pero qué pasó con ellos no lo sé. Sinceramente te digo que el ser humano en ese momento me salvo yo. Eso fue lo que nosotros vimos. Es decir, primero yo, después se pedía por favor que ayudaran a las cosas. Y algunos manoteaban, pero cuando se dio la orden de abandono, que ya el buque no aguantaba más a flote, se tiraron todos a su balsa. Entonces los camilleros empezaron a arrojar a la gente al agua. A ti me tiraron a la balsa, pero como vio que la balsa se empezaban a amontonar toda ahí junta, yo agarré y como la balsa tiene una piolita a todo alrededor, empecé a manotear la balsa más lejana, porque pegaban todo en la coraza de buque. Esas balsas son como tambores de 200 litros, digamos. Imagínate un tambor de esos azules que vienen ahora de 200 litros, de plástico, que están agarradas a la pared del barco. Había que apretar unas chavetas que tiene, se sueltan, tenerlas, llevarlas hasta la orilla del barco y arrojarlas al mar. Y quedaba una soga agarrada a la mampara del barco y quedaba atada en la balsa. Esa soga vos la empezabas a tirar hasta que se tensaba, le pegaba un tiro fuerte y ese plástico reventaba. Se partía y automáticamente se inflaba una balsa, ya quedaba infladita y sujeta con esa soga. Probamos primero con nuestra balsa 29, se reventó el plástico y no se infló. Había quedado otra balsa ahí que nadie la usaba, entonces con un grupo tiramos esa balsa, probamos y esa balsa sí se abrió.
de un lado, los que se tiraron del lado de babor, les quedaba ahí cerquita el agua, 1 metro estaba el agua, así que haciendo un paso estaban arriba de la balsa. En cambio nosotros nos tocó del lado de estribor, se había hecho una distancia como de 10 metros hasta donde estaba la balsa. Entonces algo, el mar un poco agitado y teníamos que esperar que una ola la levantara un poquito para que achicara la distancia, calcularle bien y tirarte. Tenías que caer arriba del techo de la balsa, a su vez tenía 2 ventanitas y te inclinabas y te mandaba adentro de la ventanita. Y urgente te ponías a un costado, sentado, te agarraba, tratabas de poner la cabeza entre las rodillas y taparte porque venía cayendo más gente ahí arriba. Tenía miedo que haga una succión o que lo chupe o que se venga arriba nuestro. Entonces agarré y vi que había unas cuantas balsas alejadas. Como tenía una piolita me fui agarrando de cada balsa hasta que me alejé unos 20 metros más o menos. Y bueno, agarrado de ahí yo miraba al buque como se hundía. Así que lo vi prácticamente todo el buque como se hundía. Nosotros éramos 17 arriba de esa balsa. La balsa nuestra era capacidad para 20, pero éramos 32. En esa balsa donde yo me agarré y que de ahí me aferré y no salí más, éramos 32. Había un conflicto de Jujuy quemado de los tobillos para abajo, los 2 pies quemados. Quemaduras porque adentro el proyectil elevó la temperatura del petróleo tanto que empezaron a explotar todas las cañerías de petróleo, empezaron a explotar con petróleo caliente y quemaba a la gente. Este chico estaba quemado en los 2 pies, entonces lo acomodamos en un lugar para que estuviera bien. Siempre nos enseñaban de que cuando teníamos que abandonar un barco que se hunde, teníamos que tratar de estar de 200 metros en adelante, alejado del barco. Nosotros, el crucero se hundía y nuestra base estaría a 7 metros de donde estaba el crucero. Pensé en ese momento que lo chupaba, el agua lo chupaba. Y cuando vi que se hundió el buque y abajo empezó a hacer unas burbujas, un ruido, qué sé yo, y que después a la media hora quedó todo calmo, ya como medio estuve tranquilo, pero si no...